¿Cómo están? Esta tarde queremos compartir con ustedes el capítulo 3 del libro de Romanos. Si son tan amables, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver pues un tema del que trata el apóstol Pablo ya en los últimos versículos del capítulo 2, y esto nos introduce a este tema ya en el capítulo 3, que vamos a ver pues con un poco más de detenimiento, tratando de explicar el tema importantísimo en toda la Biblia, ¿no? El tema teológico sobre nacer de nuevo, que es un tema que Jesús lo enfatizó cuando habló con el fariseo de fariseos, con Nicodemo, y pues Nicodemo, cuando oyó hablar a Jesús de nacer de nuevo, dijo, pues ¿qué es eso? O sea, nunca había oído hablar de ello, ¿no? Y pues esto no significa que no esté en la Biblia, sino que pues Nicodemo, claro, tenían solamente el Antiguo Testamento, pero nunca había oído hablar de ello, a pesar de que los profetas en Ezequiel y en otros textos se habla acerca de ello, ¿sí? Así es que pues vamos a orar, hermanos, para comenzar. Padre, muchas gracias en esta hora por tu amor, tu cariño, tu bendición, tu protección. Bendice, Señor, este estudio, lo encomendamos a ti, lo ponemos en tus manos. Que puedas tú, Señor, con tu Espíritu Santo aclarar los conceptos y guiarnos, como dice tu promesa, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, nacer de nuevo. Y pues aquí vamos a ver dentro de este tema que abarca conceptos y verdades que tenemos que ir estudiando poco a poco, irlos aclarando, irlos estudiando pues de una manera pues bíblica toda, ¿verdad? Pero pues con un poco de paciencia. Alguien decía, es muy importante cuando no entiendes, pues no te desesperes, no dejes de estudiar. La Biblia es como decía, como cuando comes pescado, te sale una espina y pues no por eso dejas de comer el pescado, agarra la espina y la dejas a un lado, ¿verdad? Las cosas que no se entienden, dice Pedro mismo en su epístola, hay cosas difíciles de entender, de explicar. Esas espinas, pues no por ello dejas de estudiar la Biblia, porque Dios va añadiendo y va poco a poco, el entendimiento lo va renovando, ¿sí? Tu entendimiento se va a ir pues abriendo y aclarando y acomodando lo espiritual a lo espiritual, y vamos a encontrar que pues la verdad es nítida, es clara, es transparente, pero tiene pues un contexto y tiene una manera de entenderse de acuerdo a lo que la Biblia misma enseña. Sí, la misma Biblia se interpreta a sí misma. No es de interpretación privada, ¿verdad? Al contrario, pues la Biblia tiene pues principios y bases muy sólidos al respecto. Así es que en nuestro primer tema vamos a ver cómo, cuándo y en dónde se originó el cuerpo de muerte pecaminoso en el hombre, ¿sí? ¿Cómo, cuándo y en dónde? Son tres aspectos, ¿verdad?, que podemos ver en este tema respecto a la naturaleza pecaminosa del hombre, o lo que en muchos lados le han llamado el pecado original. Vemos que Adán y Eva, al ser creados por Dios, pues no tenían naturaleza pecaminosa. Dios, cuando creó todos, los creó bueno, dice Génesis. Su alma sin pecado, verdadera imagen santa del Señor. Y pues bueno, cuando Adán fue advertido de que si desobedecía moriría, recuerdan esta sentencia en Génesis 2, en los versículos 16 y 17, vemos ahí la sentencia del juez divino: el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal, de cierto morirán. Dice ahí el texto: y mandó Elohim el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces vemos cómo al desobedecer al Señor en el huerto del Edén, donde pasó toda esta historia, pues ahí desobedecieron Adán y Eva, y ahí mismo fueron condenados a morir eternamente, ¿sí? En ese mismo día quedaron condenados. Y pues es un estado lamentable en el que el hombre se encuentra, el hombre sin Dios, como Adán y Eva, por pecado, ¿verdad? Por pecado voluntario. Nadie los guió, nadie los influenció, nadie los convenció de pecar. Voluntariamente el hombre, pues a determinada edad llega y peca, y esto entonces trae consigo la condenación de la muerte eterna. Así es que pues ahora ya Adán y Eva ya tenían pecado en su ser, en su ADN, ya su cuerpo y su alma ya estaban corrompidos, ¿sí? Vemos, nos dice Génesis 3:7, que ya sentían miedo, ya sentían vergüenza. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y él respondió, ¿no? El versículo 10, o sea, Dios le preguntó a Adán, pues, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Dónde están? Y dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, se escondió por eso y tuvo miedo por eso. Pues realmente esto trajo consigo inmediatamente pues dolor, ¿no? Las consecuencias del pecado, pues la maldición que trae consigo no solamente la sentencia de muerte eterna, sino las consecuencias, ¿no? Que se genera, ¿sí? Como avientas una piedra al agua y esto genera ondas. Pues así el pecado trae consecuencias, y ustedes lo saben muy bien a través de la historia, de la Biblia misma, la experiencia propia de cada uno. Sabemos que esto es así. Y dice Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Sí? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y pues al hombre también le tocó, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 17, dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense cómo también pues la maldición alcanzó a toda la tierra, ¿sí? Y pues además fueron expulsados del Edén. En el capítulo también 3, versículo 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, ángeles poderosísimos, están siempre cerca, ahí se ve en Apocalipsis, cerca del Señor. Fueron puestos querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y dijo Dios, no sea que vuelvan a entrar al Edén, coman del árbol de la vida y entonces se hagan eternos, ¿verdad? Y entonces pues ya no los voy a poder yo redimir, ya que la paga por haber pecado pues era la muerte eterna. Pues no solamente ya por comer del árbol de la vida pues ya iban a tener, no, había que Dios tenía que llevar a cabo un proceso de justificación que pues vamos a explicarlo en esta epístola a los Romanos, ¿no? Pero entonces es como entró el pecado, hermanos, al mundo, ¿verdad? Por un hombre pues que corrompió su naturaleza original. Y nos dice en Romanos el apóstol Pablo en el capítulo 8,
Versículos 12 y 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, es decir, la condenación, la sentencia de muerte eterna, dice, así la muerte, o sea, la condenación eterna, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, por el pecado de Adán vino la sentencia de muerte, y después esta sentencia de muerte pasó a todos los hombres porque también todos los hombres pecaron. O sea, no se le está inculpando el pecado de Adán a toda la humanidad. Se está enseñando cómo el primer pecador recibió sentencia de muerte, como así lo recibirán todos aquellos que pequen. Y esto lo está explicando ahí en este versículo el apóstol. Y el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto trajo consigo pues la maldición y la naturaleza pervertida de Adán, que después sí se empieza a transmitir, y eso es lo que sí transmitió Adán. Sí, no transmitió el pecado pues lo comete cada quien a cierta edad, cuando está consciente del bien y del mal, como lo estuvo Adán, cuando conoció el bien y el mal, pues entonces decidió desobedecer y pecó, ¿verdad? Y por esto los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, pues vienen pues con todos los de la ley y la justicia divina sobre el pecador. Así que de manera que todo hombre desde que nace con una naturaleza pecaminosa, ya corrupta, ¿no? Corrompida totalmente, con un alma mortal. Sí, ya trajo consigo esta maldición, el pecado, y pues el hombre está ya condenado a la muerte eterna, a menos que pues reciban la redención, la justificación y la salvación que se encuentran en Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que es importante entender que el hombre no nace con pecado, ¿sí? Lo que se llama el pecado original es la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nace con una naturaleza pecaminosa, que es muy diferente. Por ejemplo, un bebé pues no muere, si muere, no muere en condenación, porque no ha pecado, ¿sí? El nacer con una naturaleza pecaminosa no condena a nadie, ¿sí? Pero pues hay doctrinas, ¿verdad?, donde enseñan que un bebé que no se fue bautizado y que no recibió a tiempo, pues de acuerdo a ciertas religiones, pues lo que necesitaba para no morir e irse al limbo, ¿no? Pues esto no tiene mucho apoyo en la Escritura, desde luego, ¿no? Así es que, pues un bebé que nunca ha pecado, pues ¿cómo puede ser condenado por un Dios justo, ¿no? Lo que Dios condena, dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Un bebé nunca ha pecado, o sea, ¿cómo va a sentenciarlo con la muerte eterna si nunca ha pecado? ¿Sí? ¿A qué edad se considera responsable entonces a un niño? Pues bueno, la tradición y la enseñanza que tienen los judíos al respecto es cuando en su ceremonia a los niños de 12 años, creo que las niñas de 13 y 14 años, una ceremonia que se llama el Bar Mishba, que los examinan los rabinos respecto a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí entonces, si el jovencito aprueba este examen, ¿verdad? Pues hay una celebración enorme, porque entonces ya desde ese momento ya es una persona con derechos y obligaciones respecto a la ley. Aquí en México se llama estar emancipado, que era hasta los 18 años se emancipa aquí, pero es con respecto a la ley humana, pero respecto a la ley divina es distinto, ¿verdad?
¿En qué momento Dios considera responsable a un jovencito, a un muchachito? Dice Génesis 8:21b, la parte segunda de este texto, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Salmo 25:7 decía el rey David: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Y también Jeremías 32:30 dice: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Con estos textos pues pareciera que entonces ese periodo llamado juventud, que los judíos estiman que empieza a los 12 años, es cuando podrían dar un juicio en contra de un muchachito que ya se hace responsable de sus actos, ¿verdad? Pero eso le tocará a Dios, nuestro juez divino, que Él estará pues seguro de no cometer ninguna injusticia en esos casos, ¿sí? Bueno, como tema 2 vemos en Juan capítulo 3 del 1 al 15 sobre el nacer de nuevo. Y ahí, bueno, vamos a encontrar también pues la necesidad de explicar respecto a las dos naturalezas que hay en el ser humano. O sea, en los que son convertidos, redimidos, que han nacido de nuevo, ellos tienen lo que se llama una naturaleza regenerada. Y pues los ubicamos entre ellos. O sea, tú eres un hijo de Dios regenerado, nacido de nuevo, tú tienes una naturaleza nueva. Se llama naturaleza regenerada, ¿sí? Volvió a nacer esa naturaleza que está en ti, en mí. Es una naturaleza regenerada. Pero los que no han pasado por este proceso, que es un proceso, así lo enseña Pablo en Romanos, el proceso de la justificación, pues tienen una naturaleza, lo contrario, no regenerada, ¿sí? De manera que encontramos dos naturalezas de las que nos habla la Biblia: la naturaleza no regenerada y la naturaleza regenerada. Así es que, bueno, hay una radiografía espiritual que a través de versículos podemos ver esto. De esto nos habla mucho Pablo en la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 2, en el versículo 1, Pablo se está refiriendo a los creyentes y les está recordando su vida anterior, antes de Cristo. Cuando todavía no conocían al Señor, no habían nacido de nuevo, cuando tenían una naturaleza, dijimos, no regenerada. Muy bien. Dice Pablo, y Él, se refiere a Dios, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? En otras palabras, dice, cuando ustedes estaban sentenciados a la muerte eterna, ¿verdad? Vino Dios y ustedes oyeron el Evangelio, se convirtieron y Él les dio vida, ¿sí? Los pasó de las tinieblas a su luz admirable y pasaron por esta experiencia de ser regenerados, de volver a nacer. Y les dice también en el versículo 2 de ahí del capítulo 2 de Efesios, dice que pues estos creyentes antes de Cristo, les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese otro tiempo es el tiempo cuando no conocían al Señor, siguiendo la corriente de este mundo. Ver este río que va fuertísima, la corriente va a la destrucción, a la muerte. Ahí estábamos todos nosotros, en ese río íbamos. Dice Pablo, también ustedes andaban cuando andaban en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí?
Y también les dice el versículo 3, ¿verdad? Que entre los cuales dice, nosotros vivimos en el pasado en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, esa naturaleza no regenerada. Vamos a ver, el capítulo 7 de Romanos explica Pablo mucho más de esto, de cómo controla, ¿sí? La naturaleza pecaminosa controla al ser humano, ¿sí? Y lo tiene esclavizado, y lo hace pecar y lo hace hacer las cosas malas, y no lo deja acercarse a Dios, y no deja que busque a Dios. Esto lo explica el apóstol enseguida. Vean ahí en el mismo capítulo 2, versículo 12, dice también: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Imagínense, o sea, la gente no regenerada, ¿no? Viven sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? O sea, no pertenecen al Israel de Dios. No al Israel geográfico, no al Israel que está allá de la Palestina, ¿no? Sino al Israel de Dios, al pueblo de Dios, alejados de esta ciudadanía. Tú tienes un pasaporte que te hace ser un hijo de Dios, parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios. Dice también estaban ajenos, o sea, no sabían qué onda con los pactos de la promesa. ¿Qué? O sea, que les hablaran, que les hablas de eso, ¿de qué me estás hablando, man? A mí no soy una persona que ha estudiado un poco, ¿verdad?, al respecto, pero ajenos a los pactos de la promesa. Fíjese, sin esperanza, esa esperanza de Romanos 4 que tenía Abraham, que dice que cuando Dios le dijo, vas a tener una grande descendencia, dice, él creyó, ¿verdad? Creyó a Dios, y por cuanto creyó a Dios fue justificado. Pero creyó, dice el versículo ahí, el capítulo 4, creyó en esperanza contra esperanza. El mundo tiene un tipo de esperanza, pero los creyentes y hijos de Dios tenemos una esperanza bien establecida y fundada en las escrituras que nos dejó Dios. Palabra de Dios que no miente, fiel y digna de ser recibida por todos. Así es que la Biblia también nos enseña, Romanos 7:5, está dando más características de esta antigua naturaleza. Dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿sí? Como nos ubica en ese tiempo, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y el versículo 5 del capítulo 8 dice, porque los que están en la carne, se está refiriendo a la gente que no ha sido regenerada, los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. La versión 60 Reina Valera dice, los que son de la carne. ¿Sí? Los que son todavía, que no son pueblo de Dios, que están perdidos, que están sin esperanza, sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las promesas, estos están en la carne. Y dice en Romanos 8:8 que los que están en la carne, o sea, todo ese grupo, estamos hablando de dos grupos, les recuerdo, el grupo que tiene la naturaleza no regenerada y el grupo que tiene la naturaleza regenerada. Los salvos, los cristianos, los hijos de Dios, los justificados, los redimidos. ¿Sí? Y los no redimidos, los que están pues destinados y no se convierten y no se arrepienten, están destinados a recibir el pago por sus pecados. Y ya vimos que la sentencia es muerte eterna, ¿sí? Dice Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No puede una persona que no está en este grupo, que no está regenerada, haga lo que haga, no puede agradar a Dios. Porque no conoce a Dios, entonces él supone que Dios puede ser esto, aquello. Sin embargo, no se ha convertido, realmente no pertenece al pueblo de Dios, no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios.
Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No está? O sea, juntas estos dos textos y te das cuenta y te aclara mejor este aspecto. Porque hay gente que da dinero a los orfanatorios, a la Cruz Roja, pues a organizaciones filantrópicos, y organizaciones filantrópicas y gente que es filantrópicos y nada de esto agrada a Dios. Ellos se podrán sentir muy bien y a los ojos del mundo, wow, aplauso, y no, hombre, ese hombre o esa mujer, qué bárbaro, ¿no? Qué espirituales. Pero bueno, se mencionan muchas más características acerca de esto. Nos dice en Romanos 8:5, porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Sigue dando características. Es una radiografía de la naturaleza no regenerada. Todo esto que estamos comentando que dice Pablo. Los que están en la carne piensan en las cosas de la carne y su manera de pensar es muerte. Dice Romanos 8:6, porque la manera de pensar de la carne es muerte. Sí, o sea, todos sus fines y propósitos no llevan a la vida eterna, llevan a la muerte. Están ya condenados y todo lo que ellos hagan y todo lo que ellos piensan que está agradando a Dios, pues uno dice, pues a cuál Dios, ¿verdad? Porque un Dios que no conocen, al Dios no conocido, que encontró Pablo en Hechos de los Apóstoles, que ve, pues este Dios conocido, el que ustedes adoran sin conocerlo, es el que yo les vengo a predicar, un Dios que realmente vive, no un Dios muerto. Y dice la versión Reina Valera, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? Dice también en Romanos 8:7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios, ¿sí? La mente carnal es enemistad contra Dios. Es contraria a todos los principios que Dios dejó en la Escritura, contraria, choca. ¿Sí? Detiene, dice Romanos 1, detienen con la impiedad y la verdad de Dios, las detienen, ¿sí? Y la ira de Dios pues está sobre ellos, ¿sí? Vemos también que dice Romanos 8:7, porque no se sujeta a Dios, esta mente carnal no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. No solamente no se sujeta, sino que no puede, aunque quisiera, no puede. Fíjese el control y la esclavitud en la que está el hombre que no ha sido regenerado, ¿sí? Es terrible una condición de esa manera, ¿sí? Dice Romanos 8:8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo comentaba hace unos momentos, ¿sí? Ahora hay algunas acepciones respecto a por ejemplo, a la naturaleza antigua, o la naturaleza corrompida, la naturaleza o pecado original, como le llaman en algunas religiones. Y estas acepciones que da Pablo es una manera en la que cuando tú las escuchas y tú las conoces, tú te das cuenta, identificas que está refiriéndose Pablo a la antigua naturaleza, ¿sí? A la antigua naturaleza que tienen todos los de este grupo, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, le llama Pablo el viejo hombre. ¿Por qué viejo? Era lo que nosotros éramos antes de Cristo, era el viejo hombre. Vamos a entenderlo en la parábola de los odres que Jesús explicó en una ocasión. Ahorita lo comentamos, pero se le llama el viejo hombre. Dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto es lo que murió cuando Cristo murió. El viejo hombre, nuestra antigua naturaleza, recibió el pago de la justicia divina y la mató, ¿sí? Porque la paga por el pecado es muerte eterna. Entonces el viejo hombre fue matado juntamente con Jesucristo. Cuando Cristo muere, dice Romanos 6, morimos juntamente con él, ¿sí? Y entonces ahí la muerte del viejo hombre es lo que está diciendo aquí el versículo 6 y 7 de Romanos 6.
Muy bien, en Efesios 4:22 dice, no admitas la anterior conducta del viejo hombre. Sí, o sea, ahora ya tienes una naturaleza nueva, ya eres una nueva persona, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres el viejo hombre, ya eres el nuevo hombre. Entonces ya no admitas conductas, ni tendencias, ni prácticas de tu antigua vida, de lo que está diciendo Pablo aquí. No admitas conductas de tu viejo hombre. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, también la mentira formaba parte de la estructura que tiene la antigua naturaleza que está en todos los impíos. Y para el impío es muy fácil mentir, ya la mentira ya es algo que no lo ven ya ni gravoso ni pecaminoso, pero Jesús dijo que el padre de la mentira era Satanás. Entonces pues la mentira pues sí forma parte de la estructura de la antigua naturaleza, y cuando tú mientas pues estás viviendo de acuerdo a una vida carnal como la que tuviste antes de ser regenerado, ¿sí? Ok, entonces dice Romanos 6:6, también se refiere a la antigua naturaleza como el cuerpo del pecado, como si el pecado tuviera un cuerpo, ¿sí? Piernas, brazos, cabeza, y entendimiento, voluntad, pensamientos, como si estuviera vivo, ¿no? El cuerpo del pecado. Sí, así se refiere en Romanos 6:6 también. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sí, dice, pues a fin de que pues ya no estemos controlados por la antigua naturaleza. La antigua naturaleza entonces es matada, ¿no? Y entonces ya Dios te libra de ese cuerpo de muerte, de lo que clamaba Pablo en el capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿no? Dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero bueno, también una siguiente acepción que da Pablo de la naturaleza antigua o no regenerada, en Colosenses 2:11, le llama de esta manera, dice así, dice, en él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ustedes recordarán como los últimos versículos de Romanos 2, del capítulo 2 que estudiamos, se lo voy a recordar, dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, tú porque te dices que eres judío, pero judío geográfico, judío, naciste en Israel con papás judíos, pero no has sido circuncidado del corazón, no eres un verdadero judío. El judío verdadero, del pueblo de Dios verdadero, es un judío circuncidado del corazón. Sí, la circuncisión que recibe un niño según pues el mandato que le dio Dios a Abraham, que a los 8 días tenía que ser circuncidado el prepucio del bebé, del niño de 8 días de nacido, pues era meramente simbólico. Es como el bautismo en agua, es simbólico de una verdad que sí existe, que sí se lleva a cabo, que sí es real y que es bíblica. Pero bautizarte en el agua no hace que tú obtengas todo lo que obtienes cuando tú te bautizas realmente en el cuerpo de Cristo, y el bautismo en la muerte de Cristo.
También lo vamos a ver en Romanos 6. Entonces, por circuncidarse el prepucio de niños, los judíos creen que ya eso los hace ser pueblo de Dios. Oh, y qué desilusión, porque Pablo les está diciendo, para nada, o sea, están chamacos, no entienden ustedes la doctrina ni las escrituras. En Corintios dice, aún hoy en día cuando los judíos leen el Antiguo Testamento, un velo tienen en su entendimiento y no lo entienden, ¿verdad? Pero cuando se conviertan a Cristo, pasen de estar teniendo una naturaleza no regenerada, nacen de nuevo y pasan a ser verdaderos israelitas, hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo que llega a sus vidas les da la luz para entender las Escrituras. Y es lo que pasa con muchos judíos mesiánicos, judíos verdaderos que se han convertido, ¿sí?